¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Robertino y estoy aquí para hacer otra predicción de esta Copa Mundial de Clubes de la FIFA y específicamente en este caso para mi equipo del alma, para Boca Juniors, que empezará su primera fecha contra el club Benfica de Portugal este lunes 16 del 6 a las 19 horas en el Hard Rock Stadium. Espero que el Hard Rock Stadium tenga una mejor situación del terreno de juego de la que vimos ya, ¿no?, en Estados Unidos. Así que bueno, espero que no sea un desastre. La última vez la superficie no estaba en muy buen estado. Pero bueno, vamos a ver qué pasa realmente con este Boca, que al día de hoy no sabemos ni cómo va a formar, no sabemos ni qué jugadores van a estar disponibles. Si van a comprar jugadores, ya sabemos que hay 2 incorporaciones, podría haber más. Realmente no sé cómo se va a parar este Boca, así que es una predicción bastante difícil de hacer, pero la verdad que la ansiedad me tiene interesado, así que quiero ver cómo iría un partido entre Boca y Benfica hoy, cuáles son las tendencias dominantes para este partido. Así que fase de grupos, grupo C, jornada 1 de 3, Boca y Benfica van a jugar este partido, a ver si podemos tener una alegría para Boca Juniors. Todos en el canal saben de mi favoritismo y voy a poner primero lo que es la carta identificatoria para el Club Atlético Boca Juniors con Miguel Ángel Russo, ¿no? Una cosa también todo nuevo, todo improvisado, pero vamos a ver, somos Boca y vamos a ver qué pasa con nuestra camiseta. Boca Juniors, carta identificatoria para el Club Benfica, lo que tenemos acá. Falta muchísimo, todavía faltan 10 días que parecen una eternidad, pero que espero que a Boca le sirvan. Primera carta para Boca Juniors, primera carta para el Club Benfica, carta para Boca Juniors, carta para el Benfica. Un abrazo muy grande a toda la gente, a los argentinos y gente de Latinoamérica que está en los Estados Unidos para ver este partido o para estarlo vibrando cerca de los equipos. Carta para Boca y carta para el Benfica de Portugal. Capaz que jugaría, algunos hasta dicen que jugaría Cristiano Ronaldo para Boca. Imagínense Cristiano Ronaldo jugando contra el Benfica, ¿no? Sería una cosa muy rara. No lo creo, realmente se hablan muchas tonterías. Esta carta, como pueden ver, tiene una marca porque tiene problemas de infringir el copyright del canal, así que después cuando la dé vuelta la voy a tapar. No importa que ya sepa cuál es, porque no sé cuál hay abajo. Así que vamos a ver cómo sale Boca a jugar este partido. Si Boca sale de alguna manera, bueno, ¿qué les dice Miguel Ángel Russo? ¿Cómo les dice que se planteen en el terreno de juego? Y Boca sale con la carta de El Colgado. Acá en este Rider White está denominada como El Horcado. Boca sale a jugar el partido a poner sacrificio. Es lo único que no les puede faltar, le dice Miguel Ángel Russo. Boca puede jugar como sea. Podemos ganar o perder contra el Benfica, pero no quiero ver a nadie que no corra y que no ponga el máximo sacrificio para representar a la camiseta de Boca Juniors. Como hincha de Boca estoy absolutamente de acuerdo. Quiero ver a estos jugadores que no corren, que no pelean, que no les importa perder, dejando el alma en la cancha en este Mundial de Clubes por nuestra gente. El Horcado. Vamos a ver cómo sale el Benfica a jugar este partido. El Benfica sale extrañamente, fíjense, con la carta de la sacerdotisa. El Benfica sale a tratar de buscar la falta, a tratar de buscar de alguna manera alguna cuestión arbitral. Sale a jugar un poco sucio, una cosa que no esperaba. Sale a tratar de ver cómo le puede sacar ventaja a este Boca. Extraño, yo pensé que el Benfica iba a tratar de imponer el juego, pero no sale así acá en las cartas. Vamos a ver, primera carta para Boca, la luna. Boca sale con muchas dudas. ¿Qué significa esto? Se ven imprecisiones, se ven pases que no llegan a destino, Boca parece nervioso, el partido no empieza muy bien para el Geneise. Vamos a ver cómo está Benfica. Benfica está peor que Boca. Está peor que Boca, lo que podría llegar a que Boca, aún en esta situación de duda, concrete un gol. Cuidado con esto. No lo tengo para afirmar porque Boca tiene la carta de la duda. Tal vez sea un gol o una concreción de Boca que se anula por el VAR
o por alguna cuestión arbitral, justamente tiene que ver con la sacerdotisa, con lo que el Benfica buscaba, pero el partido empieza con una sorpresa. Empieza con un Benfica que podría sufrir o Boca una cuestión arbitral injusta, algo que nos queda la duda, tal vez ni siquiera se aplique bien o no se vea bien la jugada, o no se pueda determinar con exactitud por qué ese gol o esa anotación se dejó fuera, o que se pierda por muy poco. Hay algo raro ahí acá al comienzo del partido, que el Benfica estaría muy mal con respecto a esta situación y Boca se queda con la duda de qué pasó. Segunda carta, Boca intenta de alguna manera arriesgar, sale la carta del loco, trata de jugar, empieza a darse cuenta que podría tener que ver algo con este partido Boca. Vamos a ver qué pasa con el Benfica. El Benfica sale con la carta del juicio final, lo que me indica claramente que en este primer tiempo podríamos llegar a tener, y ojalá ocurra, la sorpresa de que Boca convierta, que esta situación sea dada en una situación que termina con un gol a favor de Boca Juniors, dado el loco contra el juicio final. El juicio final es cuando tenés que salir del fondo de tu juego para ir a empatar, o sea, tiene que ver con sacar a la luz temas o alguna cuestión que tenga que ver con un juicio arbitral posterior a este juicio, hasta ahora muy marcado por el árbitro el partido, que termina siendo a favor de Boca. Así que Boca estaría 1-0 en el marcador, o por lo menos llevaría una ventaja. Voy a tapar la carta de la que les hablé, que es la estrella. Es una buena carta para Boca. La estrella tiene que ver con el prestigio, en este caso en el fútbol, tiene que ver con el nombre de Boca, con lo que Boca es en el mundo, con lo que se le pide a los jugadores y lo que ya sabemos que es nuestro club, ¿no? Un club que siempre va por los torneos. Esperemos que estos jugadores representen a Boca. Vamos a ver qué sale para el Benfica. Y el Benfica tiene el sol. Acá podría haber o un gol de cada lado, porque el sol es una carta muy buena y la estrella también, o podría ser que estas dos energías se anulen, pero bueno, Boca tendría un gol por encima del Benfica. Si sea un 1-1 acá, habría un 2-1 para Boca, si lo tuviéramos que medir en goles. No esperen que acierte, se los digo siempre, el resultado exacto, porque es muy difícil, alguna vez me ocurre, yo lo hago para jugar un poco con ustedes y para ver si realmente el partido se presenta así, pero pegar un resultado exacto es muy difícil. Vamos a ver ahora qué sale en el final del partido para Boca. A Boca le sale la rueda de la fortuna, una carta de posicionamiento. Esto quiere decir que Miguel Ángel Russo, dado el resultado, les diría a los jugadores: mantengan las posiciones. Fíjense que esta carta tiene que ver con la rueda que va girando y vamos quedando en distintas ubicaciones con respecto a eso. Es una carta de ubicaciones, traducida en el fútbol tiene que ver con el posicionamiento. Mantengan las posiciones, tengan la pelota, que ganamos el partido. Eso es lo que le dice Miguel Ángel Russo. Y sale los amantes para el Benfica. El Benfica intenta sobre el final del partido darle un empate a este Boca que iría por encima, que yo no lo puedo creer lo que me sale en las cartas, porque la verdad que no le veo ninguna posibilidad a Boca en los papeles, pero bueno, es Boca y lo que se ve acá es un Boca que podría ganar por la mínima diferencia. Un Boca que podría ganar o 1-0 o 2-1 este partido contra el Benfica. Sería una gran alegría para la gente Xeneize, que viene sufriendo desilusión tras desilusión. Así que eso es lo que veo acá, es mi predicción. Boca gana el primer partido contra el club Benfica de Portugal. Así que les agradezco mucho, muchas gracias. Compartan el video, pongan like, déjenme sus comentarios cómo ven el encuentro y que tengan un excelente día.